Ya, nos habíamos quedado, a ver, nos habíamos quedado aquí explicando lo que es la frecuencia, ¿no? Ya habíamos visto lo que es el periodo, ahora nos quedamos en la frecuencia. La frecuencia estábamos explicando, era lo opuesto, o digamos la inversa del periodo, en el sentido de que la frecuencia me va a medir el número de vueltas entre el tiempo, ¿no? Si bien el periodo me medía el tiempo entre el número de vueltas, la frecuencia va a ser al revés. Me va a medir primero el número de vueltas y eso lo voy a dividir entre el tiempo, ¿sí? Entonces, este resultado me va a dar un valor que se va a medir en una unidad llamada Hertz, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cuerpo que da, por ejemplo, la clase pasada hablamos de las revoluciones por minuto, ¿no? Las famosas RPM. Me decían, cierto cuerpo da 20 revoluciones por minuto. 20 revoluciones por minuto. Entonces eso me ha dado una idea de cuántas vueltas da. 20 revoluciones quiere decir 20 vueltas. Entonces aquí yo tendría que poner número de vueltas 20 sobre tiempo. Por minuto me están diciendo. Y un minuto sabemos que tiene ¿cuántos segundos? Un minuto. Un minuto tiene 60 segundos, así es. Entonces ponemos 20 entre 60. Finalmente dividimos, ¿no? Sacamos aquí, se va el 0, se va el 0. Dividimos 2 entre 6. Me va a dar un decimal, ¿no? En este caso, 2 entre 6 me va a dar un decimal, creo que más o menos 0,3. 0,3 aproximadamente. Entonces 0,3 Hertz. Esa sería la frecuencia, en este caso, ¿no? Y así yo voy a tener que dividir o realizar la conversión según el dato que me den, ¿no? En el caso anterior, por ejemplo, si me pidieran el periodo, ¿cuánto es el periodo para este caso? Entonces yo tendría que hacer la inversa. El tiempo empleado, en este caso el tiempo es un minuto, o sea 60 segundos, entre el número de vueltas, y el número de vueltas aquí era 20, ¿no? 20 vueltas. Entonces divido 6 entre 2 y me va a dar 3 segundos. Ese será el periodo, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces son las operaciones inversas, una con la otra. El periodo con la frecuencia son inversas, ¿ya? Entonces ahí tenemos el periodo, la frecuencia, y ahora va a existir una relación entre estas dos y la velocidad angular. ¿Cuál va a ser esta relación? Vamos a encontrarla aquí a la derecha. Fíjense, aquí a la derecha hay un cuadrito. Este cuadrito de acá, ¿está? Me dice este cuadrito que yo puedo hacer la siguiente relación. La velocidad angular, o sea, el omega, ¿no? Que es igual al ángulo entre el tiempo, lo puedo reemplazar de esta manera. ¿Por qué? En una vuelta, ¿se acuerdan ustedes en una vuelta cuánto era el ángulo? En una vuelta completa. Eso lo vimos la clase pasada, ¿no? En una vuelta completa, el ángulo era 2pi, ¿no? 2pi radianes. Entonces, si yo aplico este ángulo a una vuelta, me va a dar 2pi. Y si yo aplico el tiempo a una vuelta, el tiempo sería igual al periodo, ¿no? Porque ya hemos visto que el periodo es el tiempo que demora en realizar una vuelta. Entonces, me da esta equivalencia. La velocidad angular, el omega, va a ser igual a 2pi entre el periodo. O también, como el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces yo puedo reemplazar, en vez de poner el t aquí dividiendo, puedo colocar la frecuencia multiplicada, ¿sí? Entonces, esas van a ser las equivalencias. En el caso del omega puede ser igual a esto o puede ser igual a esto de aquí, ¿ya? Depende del caso, yo voy a usar tal o cual propiedad, ¿ya? Tal o cual equivalencia. Esto ya lo vamos a ver en los ejercicios. Muy bien, vamos a ver un concepto más por ahí para pasar ya a la parte práctica. Ahí está, el concepto de aceleración centrípeta, ¿no? Porque esto de la izquierda también lo vimos la clase pasada. La clase pasada vimos relación entre rapidez tangencial y rapidez angular. Aquí lo hemos puesto para recordar. Hay que recordar que hay una relación entre V y omega, ¿no? La relación era esta. V es igual a omega por el radio. Esto si queremos hallar una conversión de rapidez tangencial o lineal a rapidez angular. Muy bien. Luego de esto tenemos el concepto de aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? A ver, vamos a poner un ejemplo para entender mejor esto. Supongamos que ustedes
tienen, a ver, tienen una pelotita, ¿ya? Y la amarran con una soga, ¿no? De repente la amarran o qué sé yo, de repente le hacen un huequito, ¿no? Le meten ahí una soga, ¿ya? Y le empezamos a dar vueltas, ¿ya? Imaginemos que tenemos ahí una pelotita, o de repente un yoyo, ¿no? El yoyo tiene su propia soga. Ya. Supongamos que tenemos ahí una pelotita y le atamos una soga y le empezamos a dar vueltas, ¿no? De forma circular. Entonces va a hacer este movimiento, ¿no? Va a ir hacia allá, luego va a dar una curva, luego va a regresar, va a hacer como una pequeña rotación, ¿no? De forma circular. Muy bien. Esta pelotita que va girando, 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 en cada momento de su movimiento, ¿no? En cada punto de su movimiento, va a presentar cierta velocidad, así. En este punto su velocidad va a estar hacia allá. Luego, cuando avance este punto, su velocidad va a estar hacia allá. Luego, cuando siga avanzando, su velocidad va a estar hacia allá. Fíjense cómo va señalando la velocidad hacia la que va, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿por qué si esta pelotita, ¿no? tiene su velocidad, fíjense, hacia afuera del círculo, ¿por qué no sale disparada hacia ese exterior? O sea, ¿por qué no sigue su trayectoria, ¿no? ¿Por qué no sigue esta línea, esta velocidad y sale disparada por acá, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que le impide? O si está por aquí, ¿no? ¿Por qué no sigue su trayectoria y sale disparada por aquí? O sigue por acá y sale disparada por acá. A ver, ¿por qué no? A ver, piensen un poquito. ¿Qué es lo que hace que esta pelotita se mantenga girando y no salga disparada por los aires? A ver, piensen un poquito. ¿Qué será? ¿Alguien? A ver. ¿Alguien dijo algo por ahí? Jorge creo. Sí. A ver, ¿por qué, Jorge? ¿Qué es lo que mantiene a la pelotita girando? Por el aire. No exactamente. A ver, ¿por qué será? Fíjense que está girando. Ustedes la tienen girando. ¿Qué es lo que mantiene a la pelotita en su trayectoria? ¿Por qué la pelotita no se sale hacia afuera? ¿Por qué mantiene toda esa trayectoria? Hay algo ahí que le está impidiendo salirse. Me parece que ya lo habían dicho por ahí. No sé quién lo dijo, pero me parece que alguien dijo algo por ahí. A ver. Hay algo que mantiene a la pelotita ahí. ¿Nadie? Fíjense en esto. ¿Qué representa esta línea? La línea roja. Esta línea roja de aquí representa, ¿qué cosa? Esa línea que hemos señalado, ¿no? El radio, en otras palabras. Representa la cuerda o la soga que ustedes están agarrando, pues, ¿no? Esa cuerda, esa soga que ustedes agarran, es lo que mantiene a la pelotita girando, pues, ¿no? Porque si ustedes sueltan eso, si ustedes sueltan la soga, ¿qué va a pasar? Ahí es donde la pelotita sale hacia afuera, ¿sí? Sale de su giro y sale volando por los aires. Pero mientras ustedes mantengan retenida a la soga o la cuerda, entonces la pelotita se va a mantener girando. ¿Ya? Así es. Entonces, esa cuerda, esa soga, representa, ¿qué cosa? Va a representar una fuerza. Va a representar una fuerza que va a mantener a la pelotita hacia el centro de giro, ¿ya? Entonces, esa fuerza va a provocar una aceleración, ¿no? Más adelante en el tema de estática vamos a ver
y de dinámica, vamos a ver cómo la fuerza produce una aceleración. Entonces, a eso se le llama aceleración centrípeta, ¿ya? Se le va a llamar a esa fuerza que va a jalar la pelotita hacia el centro, ¿ya? Muy bien, entonces esa aceleración centrípeta, ¿cómo se halla? Se halla mediante esta fórmula, ¿no? Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Esa es una forma de hallarla. Esta es la velocidad lineal. O si no, velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿ya? Esa es la fórmula con la que vamos a hallar esa aceleración. Muy bien, vamos a ver ahora sí algunos ejercicios. A ver, vamos a ver hasta dónde nos dé el tiempo. Número 1. Me dice, una partícula periférica de una polea que rota con velocidad angular constante realiza 10 vueltas en un minuto. Calcula su periodo. A ver, me están pidiendo el periodo, entonces tenemos que recordar cómo hallamos el periodo. El periodo lo hallamos, si recordamos la fórmula, dividiendo, ¿está?, el tiempo entre el número de vueltas. Entonces, vamos a ver. El tiempo entre el número de vueltas. Como datos tenemos, esta es la fórmula, ¿no? Tiempo entre el número de vueltas. Entonces, me dice, como datos tenemos, realiza 10 vueltas en un minuto. El tiempo será entonces 1 minuto. Este va a ser el tiempo. Y el número de vueltas será 10. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que reemplazar, ¿no? Si nos damos cuenta, reemplazar. Entonces aquí será periodo es igual al tiempo. El tiempo es 1 minuto. 1 minuto entre el número de vueltas, que era 10. Ahora, 1 minuto lo podemos convertir a segundos, ¿no? ¿Cuántos segundos son? 1 minuto tiene 60, ¿no? 60 segundos. Entre 10. Simplificando, ¿qué me queda? Se va el 0 y me queda 6 entre 1, 6 segundos, ¿no? Nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer. 6 segundos será el periodo de esta partícula, ¿ya? Bastante sencillo. A ver, vamos a ver la 2. Me dice, una partícula con MCU gira a razón de 80 revoluciones por minuto, RPM. Calcule el ángulo en radianes que genera en 2 segundos. Me están dando acá otros datos. Este dato de 80 RPM es un dato de frecuencia, ¿no? Frecuencia. Y este dato de acá es tiempo. Entonces, podemos aplicar este dato de frecuencia para hallar la frecuencia exacta, porque este 80 RPM no es una frecuencia exacta, ¿no? La fórmula de frecuencia exacta es esta, ¿no? Número de vueltas entre tiempo. Esa es la fórmula de la frecuencia. Vamos a hallar cuánto es la frecuencia exacta, entonces, ¿no? Porque me están pidiendo el ángulo. Entonces, para hallar el ángulo, primero tengo que saber la frecuencia. Reemplazamos entonces. 80 RPM me dice. O sea, quiere decir que 80 revoluciones, ese es el número de vueltas, entonces, 80 revoluciones por o sobre tiempo. Y me dice RPM es revoluciones por minuto. Aquí también me están dando el tiempo va a ser 1 minuto. Muy bien. Convirtiéndolo eso a segundos, ¿cuánto sería? Acá arriba sería 80 y abajo sería 60, ¿verdad? 60 segundos. 1 minuto es 60 segundos. Puedo simplificar ahí, se va el 0. Se va el 0, puedo sacar mitad, 3, mitad arriba, 4. Y finalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4 tercios, ¿no? 4 tercios y la frecuencia se mide en hertz. O sea, 4 tercios hertz. Esa va a ser la frecuencia. Muy bien, ya tengo la frecuencia. Una vez que ya tengo la frecuencia, ahora sí vamos a poder hallar el ángulo. Para eso tenemos que valernos de una equivalencia. A ver, vamos a ver cuáles eran las equivalencias que teníamos. Regresamos aquí. Ahí está, fíjense aquí. La equivalencia que teníamos en este cuadrito, ¿no? Teníamos como equivalencia de que la velocidad angular era igual a 2 por pi por la frecuencia. Y la velocidad angular lo podemos descomponer en ángulo entre el tiempo. Entonces vamos a usar esa equivalencia, ¿ya? Velocidad angular igual a 2 por pi por la frecuencia. Entonces regresamos. Aquí, velocidad angular
Tenemos aquí la equivalencia. Entonces, velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Ya está. Muy bien. Reemplazamos ahora el valor de cada uno. Sabemos nosotros que la velocidad angular se puede descomponer, ¿no? ¿Esto en qué se puede descomponer? En ángulo entre tiempo. Ahí está. Y acá será 2 por pi por la frecuencia. Esto sigue igual, ¿no? Ya está. Ahora reemplazamos los datos. A ver, vamos a ver qué datos tenemos. El ángulo no sabemos cuánto vale. No sabemos. Lo ponemos igual. Ángulo teta. El tiempo, sí nos están dando el tiempo. Me dicen, calcule el ángulo que genera en 2 segundos. Entonces el tiempo es 2. 2 segundos, ¿no? O 2 nada más. Igual a 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? Acá está, ¿no? 4 tercios. 4 tercios. Ya está. Muy bien. Finalmente, este 2 que está aquí pasa a multiplicar, ¿no? Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando hacia arriba. Me va a quedar finalmente el ángulo teta igual a 2 por 2 pi por 4, ¿no? Por 4 tercios. Ya está. Ahora, como sabemos, en una fracción, todo lo de arriba se multiplica, ¿no? Todos los números que están arriba se multiplican de frente. Entonces acá será 2 por 2, 4. 4 por 4. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Muy bien. 4 por 4, 16. Así es. Entonces acá será 16 pi sobre 3, ¿no? Que el 3 me quedaba en la parte de abajo. Ahí está. 16 pi sobre 3. Y recordemos que el ángulo aquí se mide en radianes. 16 pi tercios radianes. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿me siguieron? ¿Se quedaron? ¿Se quedaron de repente? ¿Me siguieron? ¿Todo está claro? Por ahí alguna parte, de repente, ¿les quedó alguna duda? No. A ver, fíjense lo que estamos haciendo, ¿ah? ¿Ya? Vayan siguiéndome en los pasos. En la número 1 creo que sí estaba regalada, ¿no? Muy sencilla. Me pedían el periodo y solamente tenía que reemplazar tiempo entre el número de vueltas. Eso sí estaba regalada. Ya, en la número 2 sí hemos hecho más pasos. En la número 2 primero hemos hallado la frecuencia convirtiendo esto de 80 RPM, ¿no? Porque el dato que me daban aquí era 80 RPM, revoluciones por minuto. ¿Ya? Esto no significa otra cosa, no se olviden. RPM, revoluciones por minuto, no es red privada Movistar, ¿ya? Por si acaso. Entonces, revoluciones por minuto quiere decir que arriba colocamos el número de vueltas o revoluciones, 80, y abajo colocamos el tiempo, un minuto. Luego hemos convertido, en vez de poner un minuto, hemos puesto 60 segundos. Eso hemos cambiado nada más, es una conversión, es un cambio. Luego hemos simplificado y hemos hallado la frecuencia, que es esta, y que se mide en hertz, 4 tercios. ¿Ya? Luego de hallar la frecuencia, lo que hemos hecho es aplicar la equivalencia. Omega es igual a 2 pi por f, ¿no? Es la equivalencia que habíamos visto en la teoría. Luego hemos reemplazado, en vez de poner omega, hemos puesto el ángulo entre el tiempo. Esto es una fórmula que vimos la semana pasada. ¿Sí? Y luego hemos reemplazado los datos, nada más, ¿no? El tiempo era 2 segundos. 2 segundos. Y la frecuencia era 4 tercios. Ahí está. Hemos reemplazado los datos, nada más. Después todo ha sido operar. Operar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a iniciar una sesión más para ver los últimos ejemplos. ¿Ya? Porque aquí ya no nos da tiempo para más. Entonces vamos a iniciar una sesión más para ver un par de ejemplos más. ¿Ya? Ya, muy bien. Los espero, los espero.